En este video vamos a ver cómo utilizar sumas de Riemann para obtener una aproximación al área bajo la gráfica de una función. Riemann fue un matemático alemán del siglo XIX y su trabajo sirvió de base para fundamentar lo que se conoce hoy como el cálculo integral. Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo. Vamos a utilizar sumas de Riemann para calcular aproximaciones al área bajo la gráfica de esta función f de x igual a x, la función identidad cuya gráfica es esta, en el intervalo 0, 1. Muy probablemente estarás pensando que para calcular el área de este triángulo no es necesario utilizar sumas de Riemann, ya que conocemos una fórmula que nos dice que para calcular el área multiplicamos base por altura y lo dividimos entre 2. Aquí la base es 1 y la altura también es 1, entonces 1 por 1, 1 entre 2 sería 1 medio o 0.5. Pero tomé este ejemplo por su sencillez y porque ya sé que lo que yo obtenga debe ser próximo a 1 medio. La idea es utilizar rectángulos para obtener una aproximación al área bajo la gráfica. Al principio voy a usar dos rectángulos y voy a obtener una aproximación no muy buena del área que estoy buscando. Pero voy a seguir haciendo este procedimiento después con tres rectángulos y voy a obtener una aproximación mejor. Y después lo vamos a hacer con cuatro rectángulos y vamos a ver que la aproximación que vamos a tener al sumar las áreas de los rectángulos va a ser todavía mejor. Después lo vamos a hacer para 10 y para 20. Y vamos a ver que cada vez vamos a obtener una mejor aproximación del área bajo la gráfica de la función. Así que empecemos con este caso cuando tenemos dos rectángulos. Bueno, sabemos bien que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces voy a calcular el área de cada uno de estos rectángulos multiplicando la base por la altura. Para ello lo que hago es que divido el intervalo 0, 1 en dos partes iguales. A esto se le conoce como una partición. En este caso la partición del intervalo pues solamente consta de estos tres valores, 0, 1 medio y 1. Entonces, como yo tomé este punto a la mitad, pues sé que la base de este rectángulo mide 1 medio. Lo mismo que la base del otro rectángulo. A su vez, esta altura del rectángulo está dada por el valor de la función en este valor de x, en 1 medio. F de 1 medio pues es 1 medio porque la regla de correspondencia de la función me dice que f de x es igual a x. Entonces si la x vale 1 medio, pues la función también vale 1 medio. Entonces la altura de este rectángulo pues también va a ser 1 medio. Entonces yo aquí ya voy a tener que, para calcular el área, voy a multiplicar base por altura, es decir 1 medio por 1 medio. Como comentaba, esta altura pues está dada por el valor de la función en el 1 medio. Y así es como calculo el área. Base 1 medio, altura 1 medio, que es el valor de la función en 1 medio. Para el segundo rectángulo, pues ya dije que la base igual es 1 medio porque así lo construimos. La altura cambió porque ahora el valor de la función que voy a tomar, o el valor de x, mejor dicho, que voy a tomar, es este que está aquí, el 1. Entonces esta altura va a ser dada por el valor de la función en 1. Y otra vez, como la función es la función identidad, pues f de 1 es 1. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Pues la base 1 medio por la altura, que es f de 1. Entonces nuestra primera aproximación va a estar dada por la suma de estas dos áreas, de los dos rectángulos, las cuales vamos a transcribir tal cual a continuación. Y esto me va a dar mi primera aproximación. Voy a cambiar el orden de los factores en estos dos términos. No pasa nada, simplemente lo hago porque así es como aparecen en las sumas de Riemann, pero es exactamente lo mismo. Como dijimos antes, esta función es la función identidad, entonces al hacer esta evaluación, f de 1 medio es 1 medio y f de 1 es 1. Ahora hacemos las operaciones, 1 por 1 va a ser 1 y 2 por 2 va a ser 2, entonces esto me quedaría 1 cuarto y 1 medio por 1 pues es 1 medio. Para hacer esta suma voy a transformar este 1 medio en 2 cuartos para tener fracciones con el mismo denominador y sumamos esto, me va a dar
3 cuartos, que es 0.75, lo cual es una aproximación pero muy lejana a lo que yo sé que me tiene que dar, que es un medio o 0.5. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un refinamiento de la partición. Ahora tengo una partición con 3 intervalos. Cada uno de ellos mide un tercio. Esto mide un tercio, un tercio y un tercio. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice cuando tenía 2 intervalos. Entonces, ahora yo ya sé que esta altura va a estar dada por f de un tercio, esta altura va a estar dada por f de 2 tercios y esta altura va a estar dada por f de 1. Como todas las bases miden un tercio, esto es un tercio y un tercio, pues entonces aquí estoy ya calculando las áreas de los 3 rectángulos. La primera es base, un tercio, por altura, f de un tercio. Para el segundo rectángulo, la base es también un tercio, de aquí a acá hay un tercio. Entonces base por la altura, que es f de 2 tercios. Y luego finalmente el tercer rectángulo también tiene como base un tercio y su altura es f de 1. Ahora voy a hacer las evaluaciones correspondientes. Otra vez, como es la función identidad, pues estos valores de x quedan intactos. Entonces simplemente los evalúo. F de un tercio es un tercio, f de 2 tercios es 2 tercios y f de 1 es 1. Al hacer estas operaciones obtengo que 1 por 1, 1, 3 por 3 son 9, 2 por 1, 2, 3 por 3 son 9, y este me va a dar un tercio, pero este, para tenerlo con el mismo denominador, lo transformé. Un tercio multiplico arriba y abajo, numerador y denominador, por 3, 1 por 3, 3 y por 3 por 3, 9. Entonces, haciendo ya esta suma de fracciones con el mismo denominador, tengo que sería 1 más 2, 3, más 3 son 6. 6 novenos, que al hacer la simplificación, al dividir entre 3 ambas partes de la fracción, me queda 6 entre 3 a 2 y 9 entre 3 a 3, lo cual es 0.666 y una fila infinita de 6. Lo cual ya es una aproximación mejor, pero aún no estamos lejos de el 1 medio o el 0.5 que tendríamos que obtener si calculáramos el área exacta. Vamos con nuestra siguiente aproximación. Ahora nuestra partición consta de 4 intervalos o de 5 valores de x, y cada intervalo mide un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, 4 cuartos, que me da la unidad. Entonces todas las bases de los rectángulos miden un cuarto, y es lo que podemos ver aquí, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Son las bases de los rectángulos multiplicadas por las alturas correspondientes. La primera altura es la función f evaluada en un cuarto, f de un cuarto, que es un cuarto, f de un medio, que es un medio, f de 3 cuartos, que es 3 cuartos, y f de 1, que es 1. Como dijimos antes, pues porque es la función identidad. Entonces los valores de la x pues son mapeados en sí mismos. Y bueno, haciendo las operaciones correspondientes, obtengo esta expresión. Haciendo todas estas multiplicaciones, puedes hacerlo con calma. Y al final esto me da un cuarto, que también igual ahora lo transformo en 16avos, multiplicando 1 por 4, 4 y 4 por 4, 16. Sumando todos estos 16avos, tengo 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10 16avos. Si sacamos la mitad a cada uno de los dos componentes de la fracción, numerador y denominador, obtenemos 5 octavos, lo cual es 0.625 en su forma decimal, lo cual otra vez ya es una aproximación mejor. Primero obtuvimos 0.75, luego 0.6666 y ahora obtenemos 0.625. Estamos más cerca del 1 medio, pero aún estamos algo lejos. Antes de seguir haciendo refinamientos de la partición para obtener más rectángulos y con ello una mejor aproximación, observemos que conforme voy haciendo este proceso, cada vez voy obteniendo más términos en esta suma, lo cual hace que este proceso sea hasta cierto punto inmanejable. En el próximo capítulo de sumas de Riemann veremos cómo es que estas sumas pueden abreviarse y ponerse de una manera más sintética para llegar a esta forma, que es lo que se conoce como las sumas de Riemann. Así que no te lo pierdas y hasta entonces.